Este trabajo fue realizado por Juan Pablo Herrera junto a su familia Herrera Narváez y Por Manuel Ávila Abril y la familia Ávila Abril. jugábamos y celebrábamos el cumpleaños de papá. De repente cortaron la luz. Yo presentía algo. No se muevan de la mesa, traeré una vela. Maldita sea, otra vez sin luz. Saldré a fumar. Juguemos a los espantos. Salimos al patio y una luna inmensa, enredada entre los almendros, alumbraba toda la casa. Había luna llena y queríamos jugar con nuestros amigos. Ma, ¿nos deja salir? Su papá está afuera, jueguen donde él los pueda ver. Entre juegos y alboroto decidimos contar historias y ganaría la más exagerada y ganó la mía. Sobre el cilindro de gas que tres hombres extraños pusieron escondidos en la estación de policía. Antes de vivir en Los Caracoles vivíamos en el campo, una finca que mi papá había comprado al abuelo, criados al sol y al agua, siempre metidos en el monte. En el campo hay mucho trabajo. Los quesos están listos, don Luis los llevará al cedro. Hijos, daremos un paseo a caballo. Veremos los sembrados. Y ahora desde que vivimos aquí, papá se la pasa triste y aburrido. Recuerdo el día que Enrique se perdió en el monte. Papá y Silvestre lo encontraron al divisar su sombrero de pindo y su camisa roja. Lloraba cuando lo encontraron y en la noche me dijo: Yo no estaba llorando, solo quería ver las casas de las hormigas. ¿y entonces por qué llorabas? Son inventos de papá. Ajá, y de Silvestre. Estudiábamos en la escuela del Cedro. La maestra se llamaba Ginette. Había solo un salón con niños de diferentes edades y diferentes grados. Nos gustaba mucho ir a la escuela. Íbamos en el caballo de papá, en ocasiones en la motocicleta de un vecino, pero la mayoría de las veces en la camioneta de don Luis. Una camioneta destartalada que olía a queso y escuchaba rancheras de la emisora La Chorrera. ¿Conocen esa ciudad? ¿Cuál? La Chorrera. No. Tienen que ir. Es bueno que de vez en cuando vean algo de civilización. Un día de estos llevo a su papá y a todos. El Cerro era un pueblo muy chico, donde estaba la escuela, el transporte y la tienda de abarrotes. Un día la profesora Ginette tuvo que ir de urgencias a la Chorrera y no tuvimos clase. Fue el día en que vimos llegar a los muchachos, con uniformes. Así le decía a la gente. Eran 3 hombres y 2 mujeres. Una era casi una niña. Ven, hermano. No, volvamos a la escuela. Vamos a verlos, no pasa nada. Mientras tomaban agua de la alberca dijeron: ¿Cómo están? ¿Ya saben leer? Sí, Entonces léanse esto. esa tarde le contamos a papá y él dijo que no nos preocupamos, ya que el pueblo sabía de esa visita. Esa noche tuve un sueño muy extraño con la niña del fusil, que me llevaba a buscar agua en el aljibe, donde yo me estaba ahogando. Me despertó el ruido del viento y llamé a Enrique muy asustado. ¡Enrique, Enrique! Al día siguiente todos en la escuela murmuraban sobre la visita de los muchachos. Al darse cuenta, la profesora Ginette hizo callar a un chico. Niños, concéntrense en la evaluación. Pero en el descanso continuaron con el tema. Enrique fue por el pan de maíz que mamá había enviado y encontró la carta que los muchachos le entregaron. La devolvió y la guardó. Fuimos a la cocina donde la señorita Ginette tenía agua, panela. De pronto Enrique entró. ¿de qué tanto hablan? De los hombres de ayer. Es como si algo malo fuera a pasar. ¿Y pasó algo? Además, ya le contamos a papá. Él dijo que no habláramos del tema. Pues hagámosle caso. La idea de conocer la Chorrera se nos volvió una ilusión. Imaginábamos cómo sería la vida en la ciudad. Mi mamá siempre nos contaba. Allí vive la tía Alicia, la mamá de la profesora Ginette. ¿Y nunca vas a visitarla? Antes iba, ahora no me gusta ir mucho. El viaje es muy largo y la carretera muy mala. Don Luis dice que hay cosas que aquí no tenemos.
Luis no sabe nada. Dice que debemos conocerla y civilizarnos. A lo mejor tenga razón. ¿Nos vas a llevar, cierto, mamá? Era domingo y como siempre después de ayudar en la finca íbamos al río donde jugábamos, reíamos y mamá llevaba la comida en hojas de plátano. Disfrutábamos nuestro paseo y recordé a la niña del fusil. ¿Crees que sea hija de ellos? ¿Quién? La niña del fusil. ¿Otra vez con eso? ¿Te enamoraste o qué? Solo me acordé, no digas babosadas. Papá organizó el viaje a la chorrera a finales del mes. Obtuvimos buenas notas. Ellos siempre nos ponían a prueba contando leche, huevos y demás para saber cómo aprendíamos. La mayoría de los niños solo iban 1 o 2 años a la escuela y las niñas menos. Ellas tenían que ir a vivir con los trabajadores. Mi mamá no quería eso para nosotros, por eso se preocupaba de nuestro estudio. Así supimos que Ligia, nuestra compañera, tuvo que dejar sus estudios para casarse con Ramón, el aserrador, para hacerle de comer y ayudarle en todo. Consternado, mi papá dijo: Menos mal que tuve varoncitos y me salieron buenos estudiantes. yo leo mejor que Enrique, papá. Ja, 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 ja. Jaja, pero te gané en matemáticas. Papá detuvo el caballo y nos bajó. Creíamos que nos iba a regañar, pero nos abrazó fuerte. Días después, un acontecimiento nos hizo olvidar a la niña del fusil. En una noche de tormenta que no habíamos vivido, mi papá veía la lluvia desde la ventana y nos sentamos junto a él hasta que... ¡Mijo, cierre la ventana! Páseme la linterna. El río arrastró algo que parece un tronco. Más tarde, esa noche, ¡Gilberto, salga! El río arrastró una boa a la casa de Julio. mi papá tomó la linterna y machete y salió corriendo. Al día siguiente, Enrique y yo quisimos ver el cadáver de la boa. El susto por la serpiente duró varios días, pero lo que no puedo olvidar son las palabras de papá. Está muerta. Vas a ver cuando la pelen y le quiten el cuero. Eso me asustó hasta el día que papá nos llamó a ver el atardecer. Su relato del sol de los venados me hizo olvidar a la serpiente hasta cuando regresamos a estudiar. Una tarde, a finales de noviembre, ya terminado el año escolar, la profesora Ginette nos pidió una composición. Es tema libre, escriban sobre lo que quieran, la letra voy a calificar. Después de mucho pensar si escribir del atardecer o de la serpiente, Enrique me hizo recordar que podía escribir de la niña del fusil. En una tarde de café estaban reunidos don Luis y mis papás. Al instante supimos con Enrique que había llegado el tan anhelado viaje. Ese mismo día mamá nos dijo: Mañana viajamos a la chorrera. Solo hasta el cedro. De allí seguimos en Chiva. ¡Ojo! Salimos temprano. El viaje es largo. mamá nos despertó. Aún de noche partimos de la finca, recién salido el sol. Todo el viaje ahora son anécdotas, como que papá se burlaba de don Luis y mamá le reclamaba. Cuando iniciamos el viaje teníamos mucha alegría. Aunque ya habíamos visitado el cedro, sentíamos como si fuera la primera vez. Toda esa alegría terminó cuando un grupo de soldados hacían un retén y nos pidieron bajarnos. Este es un retén del ejército. Abran todas sus maletas y entréguenme sus documentos. Soldados, requisen las maletas. Mi cabo, mire esto. ¿De quién es este maletín? De mi hijo. ¡Ay, el niño! ¿Cuántos años tiene? Es mi hijo, va a cumplir 11. Enrique no supo actuar ante esta situación. En ese momento yo me sentía con mucha rabia. Señor, ¿pasa algo? Sí, señora. Sí pasa. Acompáñenme. Nunca fuimos a la chorrera. El viaje terminó ahí. Después de unas horas nos dejaron ir. Ese día nos quedamos en el colegio.
Enrique pasó mucho tiempo sintiéndose culpable. Después de esto, papá y Enrique iban a una vez a la semana al batallón de la Chorrera. Unos días antes de la clausura fue uno de los momentos más tristes que vivimos con Enrique, porque una fila de hombres armados venían hacia la escuela. Ese día había la niña del fusil, y aunque la veía bella, era más el temor que todos sentíamos, incluso la profesora Ginette. El día de la clausura, mi papá tuvo que ir al batallón. Ese día tan importante, solo mamá nos acompañó. La escuela estaba muy bonita y todos bien arreglados, pero se sentía el miedo en el ambiente. Justo cuando estábamos celebrando con una torta, el ruido de una balacera terminó con nuestro festejo. Y aún se escuchaban disparos. También recuerdo que orábamos y yo solo pensaba si estaba viva la niña del fusil. También recuerdo que mamá nos llevaba de la mano y nos decía: No miren hacia atrás, muévanse rápido a la camioneta. Pero yo no hice caso, pues miraba a todos lados, nervioso buscando el cuerpo de la niña del fusil. No verla me alivió y luego me sentí tranquilo. Enrique era mi único confidente. Pero en ese trayecto él estaba molesto y no hablábamos. Me sentí culpable hasta que le prometí no hablar más de la niña del fusil. Fue una noche difícil hasta que... Gilberto, ¿eres tú? No, señora, somos nosotros, solo vamos a descansar. Esca, ¿Nosotros quiénes? duerma tranquila, doña. Vamos a descansar. Hasta la madrugada nos vamos. Mamá estuvo rezando toda la noche, papá no pudo llegar, se tuvo que quedar en la carretera. Enrique y yo tuvimos mucho miedo, solo pedíamos que llegara el amanecer. Efectivamente, al otro día se fueron ese mismo día. Papá llegó, pero ninguno le contó de la visita que tuvimos la noche anterior. Recuerdo que esas vacaciones, como siempre, fueron trabajo en la finca. Enrique ayudaba a ordeñar y yo ayudaba a cargar las cantinas de leche. Los desayunos eran el mejor premio. La tarde era para nosotros. Nuestro sitio habitual era el charco, pero algunas tardes debíamos ayudar a envolver los quesos, porque había mucho trabajo y mamá decía: Siempre es así, la gente compra más quesos en Navidad. Recuerdo la primera vez que Enrique en las vacaciones me retó a nadar en el río, pero en la parte grande. ¿Qué dices? Ahí tenemos el neumático que nos regaló don Luis. Me animó a poder vivir una experiencia como la que contaban los trabajadores. Ese día sentí como mi hermano ya no era un pequeño y estaba listo para aventurar. Listo, mira bien cómo lo hago, luego lo haces tú. En ese momento estaba asustado. Siempre habíamos nadado en el charquito. Sentía que los rápidos nos podían ganar. ¿Te acobardaste? ¿Se te olvidó nadar o qué? Al principio fue impresionante. Lástima que ese día Enrique se confió y por un momento pensé que lo perdía, que se había ahogado. Cuando lo volví a escuchar su voz, nos peleamos y al final solo reímos. Ese día, al volver a casa, había una patrulla de militares. Hablaban con papá y con mamá. ¿Ustedes quiénes son? No interrumpan la diligencia. Váyanse a jugar. Duraron un rato más, dieron vueltas por la finca, se reunieron con los trabajadores y luego se marcharon, no sin antes ver cómo un soldado nos señalaba. La Navidad más triste fue el día que salimos de la finca con muy pocas cosas. Estábamos tan confundidos que yo pregunté: ¿a dónde vamos, pa? Lejos. Después de eso todo fue silencio. Pasamos la noche en una tienda del Cedro. No dormimos, no celebramos y temprano partimos. Así llegamos a Los Caracoles. Todo el camino mis papás y mi padrino solo susurraron. No quiero que hablen de esto con nadie. Desde ahí papá prefirió el silencio. Por las noches ve la luna a través de los almendros, fuma su cigarrillo y ni la torta de sus cumpleaños lo alegra.